Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de conferencias por iniciativa del doctor Eduardo Scholko. Hoy se hablará de un tema de verdad de mucha importancia porque puede ser un dolor estomacal o abdominal por una circunstancia de algo que comimos o una situación más grave. Y bueno, nosotros transmitimos esto de manera simultánea por nuestro canal de Facebook y bueno, después lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Así que les doy la más cordial bienvenida. ¿Quién es el doctor Eduardo? Para quien no lo conoce, es el exdirector del Hospital Cook County, uno de los hospitales más grandes acá en Estados Unidos y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, que es una de las universidades de mayor prestigio también en Estados Unidos. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, siempre con ese compromiso del doctor Eduardo Scholko de dar una información certera y que nos permite en muchas ocasiones entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Así que, doctor Scholko, gracias siempre por siempre estar presente en esta serie constante de conferencias con temas de verdad importantes. Adelante, doc, es todo suyo el micrófono. No, gracias a vos, Clau. Me imagino que mucha gente saldrá del evento de Platinos. Para mucha gente esto es lo que es importante, es invitar personas. Hay muchas personas de este mundo que no saben ni cuáles son los órganos abdominales y por eso no fue fácil hablar de dolor abdominal. Encima le agregamos a eso un montón de cosas extras al dolor abdominal. Ustedes van a ir viendo lo difícil que es para el médico tratar de ver qué es lo que tenemos y qué es lo que puede llegar a ser. Y voy a hablar un poco de estadística. Y les voy a decir por qué voy a hablar de estadística. Porque mucho de lo que ustedes sufren, de lo que ustedes pasan, de lo que ustedes dicen, es que se equivocó el médico, esto fue mala práctica, etcétera, tiene que ver con la estadística. Entonces, voy a ir hablando, pero les pido por favor que escriban sus preguntas, más que todo porque uno empieza después a decir, ¿y qué es lo que pasó? Nosotros hablamos de reflujo gastroesofágico y de gastritis con el doctor Santiago y hablamos de enfermedad coronaria y en ambas hablamos de un dolor típico del abdomen, del dolor gástrico. La arteriosclerosis coronaria, la angina de pecho, no siempre duele el pecho, a veces duele el estómago. Así que desde ya les voy diciendo, si una persona en edad de tener problemas cardíacos, es los 40, 45, 50 años para el hombre, especialmente fumador, y los 50, 55, 60 años para la mujer. Empieza con dolor en el epigastrio de gastritis, pero se le va cuando deja de caminar o cuando deja de correr. Esa persona merece por lo menos una visita al médico, especialmente si vuelve a caminar y vuelve a tener dolor de estómago. Esa famosa persona, vos sabés que yo corro y no voy a comer a la mañana porque si corro me da dolor de estómago. Puede ser un problema coronario. Hablamos de un montón de cosas y muchas veces voy a hablar un poco de niños al final de esto, pero miren la cantidad de cosas que ya vimos. Y yo quiero que ustedes vayan al webinar, porque los webinars de próstata, los webinars de asma, los webinars de bronquiolitis, el webinar de la doctora Orozco acerca de qué es lo que hay que comer, cómo vivir y cómo sentir, son fascinantes. Como dijo Claudia, yo soy profesor asociado en Northwestern. Trato generalmente de educar, especialmente al hispano. Siempre tuve algo donde yo todas las semanas colaboraba con la salud del hispano. Muchos de nosotros, por lo menos muchas personas, han tenido por suerte trasplantes de órganos en Chicago a pesar de ser latinos.
siempre fue un poquito la oveja negra. Yo en realidad nací en Buenos Aires, viví 40 años en la ciudad de Buenos Aires, conozco prácticamente todos los rincones, pero me doy cuenta que cuando estudio medicina a los 27 años, me recibo a los 33, me doy cuenta que el país está totalmente corrupto y que dudo de poder darle una educación a mis hijos. Así que hago la especialidad de ginecología y obstetricia, pero al tiempo que la voy haciendo voy dando los exámenes para irme a Estados Unidos. Finalmente eso llega y me voy a Estados Unidos a hacer una segunda especialidad de medicina de familia en la Universidad de Illinois en Chicago. Mis hijitos, que llegaron con 8, 5 y 1 años, mi hija mayor, se casan y mi hija es médica y a mis hijos son ingenieros. Así que parte de lo que yo iba a buscar en Estados Unidos lo conseguí, que era darme la satisfacción yo de que mis hijos pudiesen estudiar, especialmente en universidades de élite, y pudiesen tener un futuro mucho más simple o mucho más simpático del que tuve yo. No me quejo para nada, esto es lo que yo, a mí mis hijos no me deben nada. Realmente esto es una satisfacción mía. Acá tienen, esto es lo que ya me dio mi hija Cecilia, a Henry y a Josie, y esto es lo que me dio mi hija Azul. Acá tienen a Siena, de buen humor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esto pasa? Y ahora sí vamos a empezar a hablar. Lo de arriba a la derecha lo vamos a dejar, lo de embarazo, parto y puerperio, el dolor abdominal de ese embarazo, parto y puerperio existe y es súper, súper difícil. Pero tenemos dolor abdominal en el niño y no nos puede decir nada, porque por lo menos el niño que está a la izquierda ya nos puede decir cosas. El que está en el centro no nos dice nada, pone cara de dolor, pero no sabemos si es cólico, si no es cólico, y es muy difícil de tocarle el abdomen a un bebé chiquitito y que nosotros no sepamos qué estamos tocando. En el adulto la cosa es un piquitín más simple, porque por lo menos el adulto te dice cuándo le empezó, con qué vino. ¿Es acá o acá abajo? ¿Es todo en el abdomen? ¿Empezó cuando vino la suegra a la casa? ¿O empezó cuando su hijo trajo su boletín? ¿O empezó con algo cuando no llegan los papeles? ¿O empezó cuando estuvieron tomando durante mucho tiempo? Empezó, entonces ahí es fundamental. Y van a ver que la cantidad de causas es tan enorme que es difícil de explicarles más que a qué tienen que prestarles atención. ¿Qué es lo más importante cuando un hombre grande, esta persona, por ejemplo, está bien peinada, maquillada, le duele el abdomen, pero fíjense ustedes que es totalmente distinto a una persona que se puso lo que pudo y le duele todo el abdomen. Una cosa es la persona que viene de varios días sin dormir por el abdomen agudo y otra cosa es una persona que le duele y se le va. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Quise poner esto porque van a ver cosas increíbles. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá debe haber por lo menos 50 causas de abdomen agudo. No les quiero decir que, por ejemplo, si ustedes tienen colelitiasis, si bien dice que es quirúrgica, que es que operar, no todas las colelitiasis las operamos. El divertículo de Meckel, muchos de ustedes no saben ni lo que es. Y las diverticulitis de Meckel existen y muchas veces son del joven. Así que muchas de estas cosas nosotros las tenemos que ver en el centro de urgencias o en la emergencia. Encima hay cosas extraabdominales que nosotros muchas veces no vemos, la epilepsia abdominal, la migraña abdominal,
la enfermedad del tejido conectivo, el señor que tiene lupus y empieza con el abdomen. O sea, todo esto viene a que yo pueda explicarles qué es lo que pasa cuando su hija de 19 años va a un centro médico y a usted no le dicen nada. Y estos no saben nada. No, no es que no saben nada, caminan muy bien o lidian muy bien con la incertidumbre. El abdomen agudo, miren, abdomen agudo. En la Biblioteca Nacional de Medicina, 19.340 resultados. Y en esto no incluimos el abdomen agudo quirúrgico y en esto no incluimos el embarazo y abdomen agudo. Así que yo les pido que por favor empiecen a escribir sus preguntas. La idea de esto es aclarar cosas lo mejor posible, porque yo tengo muchos amigos, obviamente, cirujanos, y muchos de ellos tienen bastante problemas con el abdomen agudo, todavía hoy. Entonces vamos a ver inclusive por qué muchas veces no hay que acudir al médico, pero muchas veces sí hay que acudir y la gente no acude. Entonces, si quieren, pongan sus preguntas en el chat. Realmente es importante que hablemos del dolor en general y qué es lo que se debe recordar. Este es el abdomen. Esta es la parte del ombligo y esta es lo que nosotros llamamos región periumbilical. Simplemente para que ustedes no le digan me duele el estómago y dónde les duele acá. No, el estómago está acá arriba. Entonces la idea justamente de conocer la anatomía es ver un poquito de la anatomía. Acá están los pulmones, con lo que uno respira. Acá está, como indiqué el sábado pasado, el diafragma, con lo que uno respira. Lo que mueve a los pulmones es básicamente el diafragma. En el frente está el hígado y el estómago. A la salida del estómago está el famoso duodeno, la famosa duodenitis, pero metido en el centro del duodeno está el páncreas. Y metido adentro, abajo del hígado, porque acá está levantado, está la vesícula biliar. Entonces, ¿qué hay atrás? Atrás está la aorta, la arteria más importante y la vena más importante del cuerpo, la vena cava, que pasa prácticamente a través del hígado. Recién ahora vamos a entrar, después de esto, el duodeno, la primera parte del intestino delgado, viene todo este chinchulín, que no es nada chino chinchulín, no, 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 es lo que nosotros llamamos el intestino delgado. Ahora fíjense ustedes cómo está todo suelto acá el intestino delgado. Es importante que recuerden esto y el intestino delgado desemboca en el famoso intestino grueso o colon. Finalmente, el recto y el ano. Ahora, imagínense que esto ya es difícil, tenemos muchos órganos, pero atrás de estos órganos, al lado de estos órganos, hay otros órganos. Y peor en la mujer. En la mujer, el ovario, las trompas, el útero están en la pelvis. O sea que de acá para abajo, la mujer puede confundir el tener un problema en el intestino grueso o en este pedacito que está acá que se llama apéndice, o tener un problema en el ovario izquierdo. Si uno tiene un quiste de ovario izquierdo o tiene una ovulación dolorosa, puede hacer una mímica de la apendicitis. Ahí tienen el apéndice. Ahí está el apéndice. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero para que ustedes tengan idea de lo difícil que es. Una cosa es esta señora o este muchacho, donde cuando va al médico es muy fácil de palpar. Esto es simple. Si bien uno diferencia, le puede hacer un tacto vaginal, puede ver si es el ovario o si es el intestino, un poquito mejor.
Fíjense ustedes los rectos abdominales, ¿sí? Si uno puede relajar esto, muchas veces puede lograr saber qué es, pero puede pasar esto también. Acá uno no diferencia, no sabe de lo que es intestino, no sabe si acá está el colon, si el colon está por acá abajo. Y esto es un problema en la palpación, en la auscultación, en la inspección, inclusive en los rayos X. Entonces, así es como se divide y puse esto más que todo porque el epigastrio produce la epigastritis, la gastritis. Los gastrio quiere decir estómago, esto quiere decir justo por debajo del estómago, y esto quiere decir abajo de todo, en el hipogastrio. Acá está el estómago, acá está el hígado, acá está la vesícula, en el hipocondrio derecho. No debe haber menos de 100 maniobras para saber si es apendicitis, si es la vesícula, si es el ovario izquierdo, si es el ovario derecho. Pero acá lo importante es en la descripción que uno le da al médico. Recuerden que muchos de nosotros no vamos a ir al médico. ¿Por qué? Porque está el COVID. Y muchos médicos no atienden, muchos médicos prefieren que los llames por teléfono. Entonces vuelvo a repetir, fíjense ustedes, del lado izquierdo de la persona el estómago, del lado derecho el hígado, la vesícula biliar en color verde, y ahí está como la vesícula biliar tiene una conexión con el duodeno, justo donde desemboca el estómago, y justo con el páncreas también. Sí que esto es terriblemente delicado. Algunas cositas que puse como cosas importantes. La apendicitis la vamos a ver en especial. Pero el comienzo de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, muchas veces se retrasa. Y acá sí van a tener que entender de acordarse en algunas cosas. ¿Qué es lo importante? Bueno, primero de todo, si tiene diarrea, ver qué tipo de diarrea. ¿Tiene la diarrea, es color negra, la materia fecal? ¿Tiene pus? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre roja? Porque la sangre negra tiñe a la materia fecal de negro y viene del estómago en general. Ahora, otro problema, si vamos para atrás, de nuevo, que tiene la señora, tiene el útero. Y el útero todos los meses menstrua. Y el útero tiene a veces unas cosas acá adentro que se llaman endometriosis, en este caso adenomiosis. La endometriosis es acá, que es esto mismo que sangra del útero, pero en un lugar donde no debe haber, en el músculo. Entonces, claro, sangra adentro y duele cualquier cantidad, o sangra en el abdomen y duele cualquier cantidad. No les digo a la señora que no sabe que tiene un quiste en el ovario. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá es importante, toda la patología de acá abajo, en el hombre, es más simple que en la mujer. Porque la diverticulitis de acá, el divertículo, el bolsillo que se puede producir en la diverticulitis aguda, parecido al dolor que se tapa la salida de este vestigio embriológico llamado apéndice. Es parecido, pero del otro lado. Ah, no, pero doctor, yo tengo diverticulosis. Yo también. Debo tener, algún divertículo debo tener, porque ya tengo más de 60 años, son súper comunes. Pero cuando el divertículo se cierra y se produce un absceso, a eso le decimos diverticulitis. Entonces, fíjense ustedes, enfermedad pelviana inflamatoria que no la encontré en el otro, la tuve que poner acá. Esa mujer que tiene a los 18, 19, 20, 25 años, 2, 3 compañeros sexuales, no, ya sé que no es de su familia, pero de algunas familias debe ser. Esas personas que tienen tantos compañeros sexuales, en general, un compañero sexual
que tenga varios compañeros sexuales también, que no tenga, que digamos así, pueda tener gonorrea, clamidia, tiene lo que se llama enfermedad pelviana inflamatoria. ¿Y se produce en dónde? En la trompa. Un lugar muy, muy delicadito para que corra el óvulo, se fecunde y vaya al útero. Y justamente se infecta. Y como es muy delicado, la mujer solamente tiene dolor sordo. A veces me duele, a veces no me duele. A veces tengo un poquito de fiebre, a veces no tengo. Esto es importante, la mujer que tiene relaciones sexuales, especialmente cuando tiene relaciones con varios compañeros sexuales o el compañero sexual tiene relaciones sexuales con varias parejas y tiene esos dolores sordos, tiene que tomarse la temperatura. Y en realidad tiene que ir anotando cuando tiene dolores. Tiene que ver con qué tiene los dolores. El dolor premenstrual es muy simple porque es justamente antes de menstruar. Y la colitis nerviosa y los problemas psicológicos se agregan el terrible número de gastritis como probamos la semana pasada con el doctor. Enormes cantidades de personas, especialmente en los lugares donde se come mucho picante, donde se trabaja poco, se trabaja mucho, se gana poco, se toma mucho y se usa mucho picante. Hay muchas personas que tienen gastritis. Ya vamos a ver en qué termina la gastritis, que termina en lo que dice abajo, la úlcera péptica. Se le agrega a esto el miedo a tener cáncer. A mí siempre me duele en el abdomen. O sea que realmente tenemos que justificar al médico que tiene que balancear. Yo me acuerdo siempre, una mujer joven que tenía problemas de dolores abdominales severos debido a la diverticulitis y que yo un día le dije, mira, te vas a tener que operar. Y me dijo, no, yo la verdad que no me quiero operar, yo prefiero tomar antibióticos cada vez que me da esto. Sí, le dije, mira, ¿sabés qué conté? Tenés 16 placas de abdomen y 5 tomografías computadas. Digo, ¿vos te imaginás la irradiación de tus ovarios? ¿Te imaginás la cantidad de veces que ese ovario, la radiación? Claro, el señor de la sala de emergencia tiene que lidiar con el dolor de abdomen. Y con este número de cosas, él dice, yo le hago una tomografía computada y si es una diverticulitis, le doy antibióticos. Y el antibiótico, 2 antibióticos en la diverticulitis aguda, andan muy bien. Se olvida que ya se le hicieron 4 tomografías y 12 radiografías de abdomen. Así que ahí sí se empiezan a acumular los rayos y nadie sabe eso. Entonces uno empieza a tener que balancear, ¿qué es y vamos a hablar de este balanceo, de esta incertidumbre muy a menudo. Les vuelvo a repetir, ¿no será una migraña abdominal? Doctor, ¿qué es eso? Bueno, el dolor de cabeza severo, persistente, muchas veces no es dolor de cabeza, es un dolor de abdomen, que aparece muy parecido a la migraña, es más común en la mujer, va de menos a más y parece que se te parte la cabeza en 2 pedazos, se va mucho con acostarse en un lugar con silencio, sin que uno esté nervioso, tratando de que no haya ni música y que no haya luz. Pero ojo, que si se perforó un intestino, entonces esto no se opera, pero esto sí se opera. Esto no forma adherencias, esto sí forma adherencias. Entonces lo que vamos a ir viendo es que muchas veces el médico tiene que poner en la balanza, ¿qué hago? ¿La opero o no la opero? ¿Llamo al cirujano o no? El cirujano dice, esta es una mujer joven, si la opero y no tiene la torsión del ovario, voy a provocarle más adherencias, menos posibilidades de tener hijos. Claro, eso no te lo dicen nunca. Mire, hay 80% de posibilidades que esto sea esto, 10% de esto y 5% del otro. Como no te lo dicen,
Vos no sabés. Pero el vólvulo intestinal, o sea que se tuerce el intestino, les vuelvo a repetir, tiene que estar derechito. ¿Lo ven el intestino derechito, derechito? Si este intestino se tuerce, esta parte se muere, se necrosa. Si el atorcimiento es total, pero por ahí el torcimiento no es total. Acá lo ven en una radiografía, cómo se ve una enorme asa intestinal del intestino grueso. Este intestino se está muriendo. Si rápido, es un dolor enorme, y si rápidamente no lo operan, se rompe y la materia fecal inunda el abdomen en eso llamado peritonitis aguda, muchas veces mortal. ¿Por qué? Porque es una enorme cantidad de bacterias que tiene el intestino grueso. Sí, pero también puede ser una torsión del ovario o puede ser una torsión incompleta del ovario. Se tuerce un poquito, se mejora. Y el ovario no muere, la trompa a veces se lastima. Y después a la señora le cuesta tener hijos. Y viene el señor y dice, lo que pasa es que en esa sala de emergencia la tendrían que haber operado. Sí, pero si la operan y tiene alguna de todas estas que no hay que operar, lo que usted hubiese dicho es, ¿para qué la operaron? Tendrían que haber esperado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el abdomen. Encima ahora estoy viendo que alguien me llama y le digo, bueno, a ver, ¿me podés mandar la placa de abdomen? No, no hay rayos acá. Nosotros tenemos una enfermera. Bueno, alguien le tiene que sacar una placa a este señor. Sí, pero el señor no quiere ir a la ciudad. En general, la ciudad es una ciudad de 30 o 40 mil habitantes donde hay 2 o 3 clínicas donde hay rayos o donde hay ultrasonido. Este del lado izquierdo es el caso de la torsión de ovario. El lado derecho es el enorme asa intestinal que se distiende y se distiende porque las bacterias de acá siguen produciendo gas. Lo negro, recuerden, es aire o gas. Acá tienen, con el ultrasonido hoy podemos ver la circulación, si está afectada en el ovario, si este quiste es un quiste normal, no normal, si este es el mismísimo ovario y la trompa. Entonces, ahora que entienden lo difícil que es, inclusive cuando su hijo grande o su hijo pequeño que viene luego, empieza, me duele la panza. Primero es cuán agudo, cuán severo y si viene con fiebre. Y no es lo mismo la persona que se pasa el día quejando porque le duele el abdomen, la cabeza, le duele todo. Cuando uno le empieza a preguntar, ¿y usted le duele el brazo? Sí, el brazo derecho. Y el pecho también me duele. Eso es una persona. Y esa persona, como siempre, va a pasar el problema del lobo, ¿no es cierto? Tarde o temprano va a ser cierto para Caperucita Roja y tarde o temprano a la señora no le van a creer porque siempre se queja. Entonces, cuando ustedes tienen a una persona, su esposo, bueno, ¿cómo empezó? Es un dolor que lo parte en dos y que sigue ahí. ¿Está evacuando o no? No, no evacúa ni pasa gases. Eso es importante para ir rápidamente a consultar. Dolor abdominal severo con fiebre. Ya van a ver las de apendicitis para que ustedes puedan ver o visualizar el 90% de las apendicitis, no el 100%. O sea, nunca ni el médico ni ustedes van a poder decir, oh, esto es una apendicitis. Claro, cuando la apendicitis la ve hasta el estudiante de medicina, porque le duele la zona inferior, porque ayer tuvo vómitos a la noche y hoy es la mañana y tiene dolor que se le fue del estómago al lado derecho bajo, a la fosa ilíaca. Claro, yo también lo reconozco. El problema es cuando no tiene el apéndice adelante, cuando la señora ya tiene dolores de ovario. ¿Cuándo le va a venir la menstruación? El día 24. Está ovulando. ¿No será un quiste ovulatorio que le duele tanto? Entonces, si va empeorando,
es para consultar. Si es agudo y severo, es para consultar. Si el dolor viene con fiebre y no se va, es para consultar. El dolor abdominal, especialmente en el adulto, hay que tener mucho cuidado, porque es diverticulitis. Si el señor tose o estornuda y parece que le están clavando un puñal en el abdomen, hay que consultar enseguida. Entonces, acá viene algo muy importante. ¿Tiene alguna enfermedad de base? Porque yo tengo un amigo que tiene pancreatitis crónica. La familia tiene historia de pancreatitis porque tienen una hipertrigliceridemia familiar. Y claro, una vez que pasa un año de la pancreatitis, parece como que se olvida, parece como que la corona o la victoria produce una somnolencia especial y empieza a tomar de nuevo. Y son solamente 2 o 3, ¿no? Pero no podés ni que te pase la botella cerca cuando tenés pancreatitis. Importante para no consultar, viene y se va. En los niños aparece los domingos a la noche. Dolor que aparece los domingos a la noche hay que tener mucho cuidado, pero en general en los chicos es un dolor banal. Es un dolor al otro día, no hicieron la tarea, no tienen ganas, al otro día le van a tomar algo que la maestra no puso. Otra es que aparezca los sábados a la mañana. Si aparece los sábados a la mañana en chicos que son de parejas divorciadas, tengan mucho cuidado. Realmente este dolor no es peligroso porque puede producir una apendicitis. Es un dolor peligroso porque el chico no quiere ir con la pareja. Si vive con el papá, no quiere ir con la mamá. Entonces empieza con dolor. Doctor, usted es un exagerado. Bueno, yo tengo una experiencia, me recibí de médico, en el año 87. O sea que tengo 33 años de ser médico y siempre con el abdomen, primero con obstetricia y ginecología y después con medicina de familia. Y como les decía antes, el señor o la señora quejosa, esa persona de 32, 33 años que visita al médico 7, 8 veces por año y el médico le da algo para el estómago, después le da algo para el dolor de cabeza, después le da algo para que mejore el trapecio, después le da algo, la manda a hacer ejercicio y se lastima, etc. Esto lo puse para que todo el mundo entienda que este no soy yo el que dice esto. Esto es Archivo de Medicina de Urgencia en México. Un lugar, yo diría, bastante bueno. Bastante bueno. ¿Y qué es lo que dice? Dice, el dolor abdominal constituye la principal patología dolorosa que ingrese a los servicios de urgencia y que de manera inicial no es manejada con analgesia. Se ha observado que la gravedad y la percepción individual son muy variables. Está el señor, dice, de ahí que la evaluación y decisiones en el tratamiento son difíciles. Para ellos, para el médico de urgencias, que está todo el día viendo esto, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse un poquito de ciencia a ver si encontraba algo importante para todo el mundo. Este es un estudio epidemiológico en dolor abdominal agudo no traumático. Este no es un señor que le clavaron un puñal y tiene que ir a la sala de emergencia. Este es su esposo, y esto una vez que sale, o sea, es un estudio retrospectivo. Entonces ya todo el mundo empieza a ver que tantos tienen apendicitis, tantos tienen esto, solamente en la sala de emergencia. Este no es el consultorio del doctor que te dio una cita porque ayer a la mañana tu hijo tuvo dolor abdominal. No, esto es solamente sala de emergencia. El diagnóstico del dolor abdominal es un gran reto para los médicos del servicio de urgencia y es imperativo desarrollar estrategias para mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Y entonces me traen a pregúntele al doctor, el señor que quiere que yo, sin tocarlo, y que me diga desde el otro lado del mundo, sin placa, sin un cuadro sanguíneo, doctor, ¿le parece que
¿el donador de cisteína me puede hacer bien? Bueno, yo necesito un diagnóstico. Sí, lo que pasa, doctor, es que son como 30 kilómetros para ir a la ciudad. Y en la ciudad solamente está el doctor Pérez. Entonces tengan mucho cuidado, porque sí es importante en este caso que todos ustedes presten atención. ¿Qué es la apendicitis? La famosa tríada de Murphy. ¿Sí? Que no es la ley de Murphy de que vas en la línea más lenta. No, no, no. La tríada de Murphy tiene que ver con estas tres cosas. Dolor abdominal, náuseas y vómitos y fiebre. Pero 90% lo tienen, o 85%. ¿Qué es lo que pasa si la mamá se confunde y dice, bueno, no tiene fiebre? Bueno, hay algunos que no tienen fiebre de origen y que hacen fiebre a la noche. Entonces, doctor, yo voy a ir con mi hijo, no importa cómo, más o menos, porque después empiezan las punciones de abdomen, las radiografías, y la radiografía le toca a su hija, le toca al ovario, le toca al testículo. Ah, no, pero doctor, una radiografía, ¿qué le va a hacer? Sí, una radiografía cuando está normal, cuando está bien, pero si no es la tomografía computada. Y tiene el chico 10 años. Y si cuando llega a 20 tiene un problema grave, le hacen 10 placas, le hacen 30 tomografías. Así que tenga cuidado de la cantidad de cosas que le hacen a sus niños, su esposo. Entonces, ¿cómo empieza esto? Empieza con dolor acá. Nadie sabe si es reflejo, pero es como si tuviese su hijo una gastritis. ¿Ve que dice? Dolor moderadamente intenso, habitualmente en el epigastrio, mesoepigastrio. Por eso puse, recuerden, mesogastrio es esto, epigastrio es esto. Y dice, por distensión del apéndice, al comienzo que se traslada posteriormente a la fosa ilíaca derecha. Se va acá, donde está el apéndice. Entonces, ahí tienen en cuadritos lo que tienen que tener. ¿Te dolía anoche? Sí, pero no te dije nada, mamá. Y es la mañana y el dolor se fue de acá a acá. Ahora, ¿qué pasa con el otro 15%? Bueno, el apéndice, en vez de tenerlo en el frente, lo tienen acá atrás. Este es el intestino delgado. No lo tienen adelante. No es que casi no lo puedo tocar. Fíjense este apéndice inflamado hasta que finalmente llega a perforarse. No, 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 no. El apéndice está atrás. Y tienen la mala suerte que es una mujer en vez de un varón. ¿Y qué está atrás? El ovario. ¿Qué está atrás del apéndice? El ovario derecho. ¿Será que la nena tiene su primera menstruación? Entonces, si el dolor empezó acá, siguió por acá y se instaló acá, y tiene fiebre, no duden en llevarlo al médico. Recuerde que hoy hay estudios que dicen que algunos chicos se salvan de la cirugía, y algunos adultos también, gracias a los antibióticos. Cosas que nadie sabe realmente qué es lo que salvan. No, doctor, yo prefiero que lo operen. Sí, claro, pero si el pus salió a la cavidad abdominal con materia, recuerden que acá adentro hay materia fecal. Esto empieza a producir lo que luego voy a nombrar como adherencias. Y cuando uno opera adherencias, usted se da cuenta lo que no se debe hacer, que es esperar. Y el Señor le dice, usted no sabe. Se lo llevé a la sala de emergencia. Tardaron 2 días en operarlo. No, trataron de ver si era o no era el apéndice, porque no tenía todas las cosas para apéndice, por estudios estadísticos, porque si no le iban a hacer más daño que beneficio. Y no sabe, me dice, me produjo una peritonitis, me tuvieron que poner unos tubos. ¿Qué será la peritonitis? Entonces acá todos los órganos abdominales por afuera tienen una película de 1 milímetro, milímetro y medio de espesor, transparente, que se llama peritoneo. Y esto también. Una vez que se empieza a romper esto, el apéndice se perfora, el intestino se perfora, empieza esta película
que la tiene todo el mundo y se conecta con todo el resto de los órganos. Y ahora voy a explicar esto. Y entonces se produce que se infectan todo el abdomen. Porque va por todos lados, porque el peritoneo está todo continuado. Imagínense el abdomen de un chico en la panza materna, sin hígado, sin intestino, sin ovario, sin útero, y que tenga un globo color rojo. El globo aparecen los órganos perforando, o mejor dicho, empujando el globo, y entonces el globo los rodea. Ahí tienen el peritoneo, que se comunica uno con el otro porque es un solo globo. Entonces, cuando este peritoneo que está acá empieza a tocar con la caca que está acá adentro, empieza a infectarse el intestino, el ovario, las trompas que están acá atrás, etc. Acá tienen, esto está lleno de intestino delgado, con lleno de afuera el intestino delgado de peritoneo. Así que si se infecta esto, se infecta el útero, se infecta todo lo que está en el abdomen. Y si se le rompe una úlcera al estómago, también. ¿Por qué? Porque el estómago está igual que todos, como si todos estuviesen acá y hubiese un globo rojo. Y cuando empuja el estómago forma esto. El intestino, el estómago empujan. En la embriología esto es muy difícil de entender. Pero cuando el estómago se perfora y toca el peritoneo, se produce una peritonitis aguda a veces. ¿Y qué trata de hacer el cuerpo? Y trata de cubrirlo. Enseguida van glóbulos blancos, glóbulos rojos, y trata de cubrirlo y se forma un plastrón. Ahí le decimos plastrón, porque no hay manera de removerlo. El cuerpo trata de sellar eso. Obviamente ustedes tienen que tener aire en los pulmones, pero no en el abdomen. Si ustedes se acuestan, este señor que tiene aire en el abdomen, es porque se le perforó lo que se llama una víscera hueca. Y lo acuestan y le sacan una placa y ahí tienen como el aire, de ahí se fue para acá, porque se mueve, porque se va para arriba el aire. Así que el señor está acostado en su columna vertebral. Entonces ahora viene, bueno, hicieron mal en no operarlo. Bueno, cada vez que te operan, te forman esto, adherencias. El intestino pegado a la pared del abdomen, el intestino pegado con sí mismo. Ahí tienen lo que nosotros llamamos adherencias, bridas. Esta persona tuvo suerte, pero el intestino se puede meter acá y obstruirse. Acá tienen bridas, este es el abdomen de la señora, acá tienen bridas entre el ovario y la trompa, el útero y la trompa, pero tienen bridas con la vejiga. Esta señora en cuanto va a menstruar empieza con... Yo estoy orinando más, no sé por qué. Sabe que voy al baño como 10 veces, claro, porque el útero está por menstruar, está ligeramente inflamado. Y esta brida también. Esta brida es material fibroso, es una cicatriz donde no debe haber. No lo deberían haber operado. Le formaron la brida porque tuvo una hemorragia. Bueno, pero si hubiese pasado esto, usted hubiese dicho algo distinto, ¿no es cierto? Si se le perfora el estómago o se le perfora el apéndice. Lo deberían haber operado. Estas adherencias se producen meses, años después. Ay, no, pero este es un laparoscopio. Acá hay una cámara que está mirando y el señor entra con una tijera a cortar. Dentro de 15 días puede tenerlas de nuevo. Uno trata de quemar acá, todo lo que ustedes quieran, pero esto produce cicatrices y ahora en vez de adherencia del estómago,
Por eso es que voy a hablar del donador de cisteína, de comer bien, porque esta persona que van a operar, cuando van a operarla de lo que sea, de este estómago, cuando lo van a operar de este apéndice, una cosa es que esté desoxidada y otra cosa es que no esté desoxidada. Una cosa es que haya comido bien, sea delgada, haga ejercicio y no tenga diabetes, y otra cosa es que tenga todos esos problemas. Creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es mucho más peligroso operar cuando alguien no tiene ese tipo de enfermedades. Ahora se le agrega el número de enfermedades crónicas. El señor tuvo una pancreatitis. Cuando ustedes tienen una pancreatitis, el páncreas está ahí atrás, ahí se ve un piquitín del páncreas color amarillo. El páncreas sirve para digerir sustancias que comemos. ¿Qué es una pancreatitis? El páncreas se digiere a sí mismo, porque adentro de las células, tiene un sistema especial para mandarlo a la cavidad abdominal, para mandarlo al duodeno. En este caso se rompe la primera célula, que rompe otras células, y rompe otras células, y se digieren a sí mismo. Imagínense la fibrosis, está todo pegado acá. Cuando uno entra en el abdomen, puede producir hemorragia y no la deberían haber operado. Le produjeron una hemorragia y por eso no puede tener chicos. Claro, pero le salvaron la vida. Entonces, todos ustedes tienen que tener bien claro que encima de todo lo que hablé hasta ahora, encima viene, y si encontraron a ¿por qué no le sacaron una radiografía y vieron que tenía cáncer? Porque necesitaban operarla, porque el cáncer estaba produciendo un dolor parecido al del apéndice, un dolor parecido al de la úlcera perforada. Entonces, todas estas cosas, y puse inclusive las hemorroides, porque a veces las hemorroides internas producen tanto dolor, están acá, en el colon sigmoide, en el recto, que están acá y nadie sabe si son o no son. Y uno cuando el señor tiene 50, 60 años empieza a decir, ¿no tendrá un cáncer? El señor de 20 años no tiene hemorroides, pero por ahí tiene un pólipo, o por ahí tiene una cosa premaligna porque tiene relaciones sexuales con hombres. ¿Sí? La causa más común de hoy de cáncer recto y ano es el virus del papiloma humano. Así que es muy difícil para que yo les pueda explicar lo importante que es entender a la persona que está haciendo la evaluación de su esposo. Siempre se va a basar en estudios randomizados. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que si no lo operamos mejore, y si hay posibilidades de que si lo operamos mejore y no empeore. ¿Cuántas son las posibilidades? Si el 90% de las posibilidades son favorables cuando uno no opera, se trata de esperar. Pero el señor que tiene un familiar y que ve que al otro día o al día siguiente lo llevan al quirófano peor, y yo no sé por qué esperar. Si sabían que tenían, no sabían. De toda esa míriada de posibilidades, el estudio dice que hay que esperar para ver si mejora. Entonces, la cosa acá está en por qué no lo operaron antes, o lo abrieron y no deberían haberlo hecho, o el doctor hay que hacerle un juicio de mala práctica en Estados Unidos, porque ahora tiene un montón de adherencias y la nena no puede quedar embarazada. O sea, después del partido somos todos directores técnicos. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que tendría que haber hecho Siboldi con el Cruz Azul, cómo puede ser que no lo haya puesto a fulano, y qué bien que yo si hubiese sido el director técnico de los Pumas, claro, porque ya terminó el partido. Entonces tengan mucho cuidado, estén alerta a lo que les dije, la fiebre, el dolor que empieza en esas personas que no se quejan nunca, el dolor agudo, severo, especialmente localizado.
Esto es un quiste de ovario, me estoy extendiendo, Clau, sorry. Este es un quiste de ovario. Es un quiste simple de ovario. Si esta señora tiene 50 años, tiene un quiste de ovario mayor de 5 centímetros, hay que operarlo. Y si tiene uno de 4, bueno, hay que observarla porque si la operamos, bla, 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 se le rompe el quiste. ¿Por qué no la operaron? Ahora era un quiste maligno. Bueno, es que el estudio estadístico de los quistes dice que uno le hace un bien a la señora no operándolo. Uno le hace un ultrasonido, si hay un ultrasonido en la ciudad. Porque hay mucha gente que no se da cuenta que el médico que vive en un lugar remoto, yo entrenaba residentes para trabajar en lugares remotos y los entrenaba a manejar el ultrasonido. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante saber ellos mismos, porque a veces no hay radiólogo. Los quistes ováricos llevarían por lo menos 1 hora y media. Esos quistes pequeñitos, porque ustedes ven que acá dice ovario normal, pero tiene algunos quistecitos. Todos los ovarios forman un quiste lúteo todos los meses cuando ovulan. Fíjense ustedes la zona necrótica que tiene este quiste. Claro, lo operaron tarde, claro, porque la señora tiene miedo al COVID, no tiene ganas de ir al hospital. Me duele un poco, me tomo un Tylenol. Y si me duele más, me tomo 2. Y anduve bárbaro. Y la comadre de mi tía tomó té de manzanilla y se le fue el dolor. Claro, porque el dolor lo tenía por el intestino, vaya a saber por qué. O sea, tengan cuidado y tengan cuidado, evalúen por qué. Los por qué son muy importantes. El médico no opera por algo. Ahora viene la prevención y ya viene la parte de niños y nos vamos a pasar hoy un poco. Entonces, la prevención es muy simple, comer comida sana. ¿Solamente disminuye las úlceras? No, tiene un montón de ventajas la comida sana. Por ejemplo, la oxidación celular es menor, uno tiene en general cuando hace ejercicio y come sano, tiene más posibilidades de no envejecer rápidamente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la vesícula biliar? Doctor, me dijeron que tengo piedras en la vesícula y me tengo que operar. ¿Quiénes se tienen que operar? Los que tienen piedras en la vesícula y tienen síntomas de piedras en la vesícula. Bueno, doctor, por supuesto que el médico me va a decir si me tengo que operar o no. Bueno, más o menos, porque yo no sé si en otros países, pero en Estados Unidos el gobierno, las personas gastan el 19% del presupuesto. Y hay muchas piedras en la vesícula que se detectan cuando uno hace un estudio para otra cosa. Esas piedras no hay necesidad de tocarlas. Es que, doctor, me preguntó el cirujano y le dije que hace 7 años, cuando tenía 25, me molestó un poquito el lado derecho arriba. No me dice nada. Habrá sido que comió mal ese día. Una tercera cosa que hay que hacer, por eso es, si tenés síntomas de dolor vesicular, no necesitas esperar a tener una colecistitis aguda, que sí es causa de muerte y sí es causa de una enfermedad muchísimo peor que las piedras en la vesícula, porque estas piedras no producen infección. Entonces es mucho más fácil la cirugía. Abundante fibra todos los días. Esto quiere decir, hay que comer una ensalada que tenga lechuga, selga, espinaca, hinojo, pepino, cosas verdes, con fibra, abundante todos los días. El donador de cisteína, fundamental para la prevención. No es que ustedes se van a salvar de todas las enfermedades, pero el donador de cisteína, primero de todo, les va a permitir mejorar la posibilidad de no tener esas enfermedades. Número 2, le va a permitir, si alguien tiene una apendicitis aguda,
les va a permitir que ese chico en general tenga muchas menos secuelas, que si tiene una apendicitis perforada, un quiste roto, un óvulo torcido, un ovario torcido, salga mucho mejor de la cirugía. Tengo que discutir el origen de las enfermedades a pesar de que estamos pasados. Normalmente pregunto, usted me dice, el señor me dice, yo tengo la mujer, tengo cáncer en el seno, me lo descubrieron en el 2018, me hicieron una cirugía, los nódulos salieron positivos, me hicieron esto y hoy estoy en quimioterapia. Y yo le digo, señora, ¿de qué le vino esto? No, me dijo el médico que tengo cáncer. O sea que el cáncer, el lupus, la artritis reumatoidea, la psoriasis, todo viene de casualidad. Todo viene por algo misterioso que no lo conocemos. No, no viene así. La persona que vive feliz, como dije en mi último o en el anteúltimo, la persona que vive feliz, que se ríe, que escucha música, que toma probióticos, la persona que disfruta de su vida no la sufre. La persona que busca su felicidad, que hace risoterapia, meditación, yoga, etcétera, etcétera, que toma el donador de cisteína, tiene menos enfermedades. ¿Por qué? Porque vive feliz. Pero doctor, estás loco. Bueno, pasa que cada vez que tenemos una señora con lupus, artritis reumatoidea, desde hace 5 años, etcétera, etcétera, digo, cuénteme, señora, ¿qué pasó en el 2014, en el 2013? Uy, no me diga. En el 2013 se murió mi hermano y tuve que dejar mi casa, todavía estoy alquilando, a una señora de 55 años. De casualidad le aparece el lupus 2 años después. Los anticuerpos empezaron antes. Los síntomas aparecieron en el 2015. El origen de las enfermedades, los médicos, como no tenemos un estudio randomizado de eso, no lo podemos decir. Pero la persona que vive feliz tiene menos cánceres. ¿Me creen si les digo que la persona que hace meditación tiene menos recidiva de cáncer de mama? Un artículo buenísimo. Los niños, ahora vamos a ver los niños porque es un capítulo totalmente aparte. Los niños, el dolor abdominal se divide en varias partes. Entonces, ¿qué dejan las cirugías y qué dejan las laparoscopías? Las laparoscopías son cirugías más pequeñas. Se hace un agujerito, por así decir, se pone una camarita, se pone un montón de instrumentos a través de la camarita o por otros pequeños agujeritos, en vez de abrir totalmente, especialmente el abdomen. Ahora se hacen muchas otras cirugías por laparoscopía, mucho menos invasivas. Mucho menos invasivas. Pero eso no quiere decir que no sean invasivas. Problemón con las laparoscopías. Se gana muy bien haciendo laparoscopía. Muy bien. Y hay muchas indicaciones. Así que uno puede dejar una semillita. La señora le duele el abdomen, tenemos un quiste de ovario por ultrasonido de 4 centímetros, y uno puede decir, bueno, una posibilidad es hacer una laparoscopía para ver si es maligno. Posiblemente esto no sea maligno. Esto es una cirugía mínima invasora. Usted se va a su casa en el mismo día. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la laparoscopía. Por eso es que cuando uno estudia en el mismísimo Estados Unidos, sistemas que siguen una base de medicina basada en la evidencia, por ejemplo el Hospital de Veteranos, el número de intervenciones por laparoscopía diagnóstico es la mitad. ¿Por qué? Porque siguen los protocolos. Acá también siguen los protocolos, pero uno induce la laparoscopía, uno induce la cirugía. Así que ahora vamos a ir rápido porque estamos en las 2 de la tarde. Dice, dolor abdominal en niños menores de 12 años, les pido que vean la referencia,
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, dependiente del NIH, National Institute of Health. Esto no es un invento mío. Menos de 12 años, no es su esposo, no es su mamá. Casi todos los niños tienen dolor abdominal en un momento u otro. El dolor abdominal es el dolor en la zona del estómago o del vientre. Puede darse en cualquier parte, entre el pecho y la ingle. O sea, en todo el abdomen donde yo mostré esas 9 regiones. La mayoría de las veces, no es causado por un problema médico grave. Pero algunas veces el dolor abdominal puede ser una señal de algo grave. Aprenda cuándo debe buscar atención médica inmediatamente para su hijo o hija con dolor abdominal. Entonces, lo primero que pone es dolor generalizado. Le piden al chico que describe, me duele todo acá. El niño puede presentar este tipo de dolor cuando tiene un virus estomacal, indigestión, gases o cuando está estreñido. Así que acá es generalizado, no severo, se espera. El dolor similar a un calambre probablemente se deba a gases y distensión. Claro, el intestino lucha para sacar esos gases. Con frecuencia va seguido de diarrea. Les dije, preferible la diarrea y pasar gases que no tener materia fecal y no pasar gases. Normalmente no es grave. O sea que esos cólicos nosotros esperamos. El cólico es un dolor que viene en oleadas, etc. El dolor localizado es el que se encuentra solo en una zona del abdomen y el niño puede estar teniendo problemas con el apéndice, importante, la vesícula, importante, una hernia del intestino retorcido. Recuerden que la hernia es cuando pasa un pedacito de intestino a un lugar cercano al testículo y puede cerrarse y producir el retorcimiento del intestino. Los ovarios, los testículos y el estómago. Ahora sí esto es grave. El dolor localizado, severo, agudo, etcétera, inclusive sin fiebre, es muy importante. Dice la Biblioteca Nacional de Medicina. Si usted tiene un bebé o un niño pequeño, depende de usted darse cuenta que tiene dolor. Sospeche un dolor abdominal si su hijo está más irritable, sube las piernas hacia el vientre y está comiendo poco. Entonces ahora sí, hay muchísimas cosas que producen dolor abdominal en el niño. La gran mayoría no necesitan cuidado rápido, excepto que el dolor sea localizado, aumente de intensidad. Su hijo, la misma biblioteca, puede tener algo más grave si el dolor no mejora en 24 horas, empeora o se vuelve más frecuente. No quiero creer las mujeres que empiezan, yo lo tendría que haber llevado antes, porque la gran mayoría de las veces que usted dice eso, no se da cuenta que usted llevó a su hijo 5 veces a la emergencia sin ningún motivo. Sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque me duele toda la panza, domingo a la noche. Un chico que es un estudiante mediocre. Justo le duele el domingo a la noche. No digo que lo tengan que mandar a la escuela, pero solamente fíjense. Si el chico empieza a gritar porque el Piojo López hace un gol, es porque no es un dolor importante. Ahí está el kit de la cuestión. Bien importante es esperar y observar. Ven que dice clarito lo mismo. Hay chicos que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Hay chicos que tienen enfermedad celíaca. Hay mujeres de 14 años que quedan embarazadas. Y el dolor, nosotros hemos visto mujeres que esconden el embarazo a los 15 años hasta el 8º mes con fajas. Esto no le hace nada bien al bebé y mucho menos a la mamá. Por eso es que cuando se discuten cosas uno tiene que discutir con conocimiento de causa. ¿Qué es lo que uno debe hacer? No le dé a su hijo alimentos o bebidas que son irritantes para el estómago. La cafeína, la bebida, o sea,
Todas estas cosas, las bebidas carbonatadas, no deben ni estar en la casa. No le dé productos lácteos, los alimentos fritos, los alimentos grasos, el McDonald's, el Burger King, los alimentos ricos en grasa, los productos del tomate. Para prevenir muchos tipos de dolor abdominal, dice exactamente lo mismo. Y como ven, quiero motivarlos para la próxima vez. El dolor abdominal agudo recurrente. Así todo, recurrente, abdominal y agudo, 30% son causas funcionales. Le decimos funcionales al chico que empieza con dolor abdominal porque tiene que ir a la casa del papá y no tolera a la nueva pareja de la mamá, mucho menos al perro gran danés. Entonces, recuerden que ustedes son el primer eslabón. Me voy a dedicar ahora a hablar solamente del donador de cisteína, porque sí esto disminuye muchos trastornos que provocamos nosotros después del dolor abdominal. La persona que la operan y se produce la cascada. La operan, tienen una pequeña hemorragia, no la solventan, sigue perdiendo sangre, hay que abrirla de nuevo. Realmente, finalmente el día 10 se va a la casa. Pero todo ese sangrado que pasa a través del intestino, no adentro del intestino, afuera del intestino, produce adherencias. ¿Y cómo está mejor una persona? Está mucho mejor con alto glutatión. El glutatión, por medio del donador de cisteína, les va a permitir mejorar el futuro de la persona con abdomen. No tanto de la persona con abdomen agudo, sino con abdomen recurrente, dolor crónico. ¿Qué es el donador de cisteína? Bueno, es esto. La cisteína es la parte más importante para producir glutatión y lo que hace el donador de cisteína es mejorar todas las células. Por eso es que lo menciono. No es lo mismo que un chico tenga las células desoxidadas porque come bien, no hay gritos en la casa, hay cariño, amor, hay risoterapia, hay una forma de hablarle distinta a las órdenes. Toma el donador de cisteína, tiene una dieta buena, como dijo la doctora Orozco. Acá la cosa no es hacer la dieta perfecta, es una dieta buena, que el chico no tome todos los días gaseosa. Ah, pero fue a la casa de un amigo y había Pepsi Cola, pero que le den Pepsi Cola. Uno no puede prohibir todo en la casa de los amigos. Y esto es lo que hace el donador de cisteína. Aumenta el glutatión, que es capaz de prevenir el daño celular. Ahora, las personas que tienen, especialmente lo que hablé de la parte gastrointestinal, hay que ir muy despacito. Porque cuando uno tiene un problema gastrointestinal, mostré cuando di gastritis, que las gastritis no son un problema solamente de parar el picante, el parar el chile. No, 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 no. Las gastritis son parar en los nervios, los gritos, no trabajar 16 horas y usar el donador de cisteína, que aumenta el glutatión de esas células mucosas y las mejora y les permite no producir las úlceras. Así es como trabaja. Entonces esto es importante porque trabaja en todo el cuerpo, no solo en el lugar cuando uno toma el donador de cisteína, sino que se absorbe a través del intestino delgado y llega a todo el cuerpo. Yo les agradezco mucho, vamos a hacer, si tienen preguntas, vamos a hacer preguntas. Sí les quiero, el sábado que viene, vamos a tener una cosa muy importante que es depresión y adolescencia. La depresión, la ansiedad, está muy unida a los adolescentes. Y la psicología del adolescente, del puber, es muy, muy difícil de develar.
Este hombre es un hombre que sabe mucho, mucho acerca de psicología del puber, del adolescente. Inclusive es un psicoanalista reconocido en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Si su esposo va a decir, esto siempre lo mismo, los psicólogos, tenga mucho cuidado porque el origen de las enfermedades tiene mucho que ver con lo que va a hablar este hombre. La adolescente, la puber, que va a elegir dentro de 5 o 10 años su pareja, tiene mucho que ver con el papá de esa chica, el padrastro de esa chica, el abuelo de esa nena. Lo mismo es para el chico que va a elegir su carrera. Todo lo que ustedes hacen desde el cero hasta la edad que la persona, digamos así, toma decisiones, todo tiene que ver con lo que va a ser este adolescente, este puber. No, esto no es un chiste, vamos a tener, pienso yo, 1 hora para él. Quizás yo voy a dar solamente qué medicamentos o qué cosas desde el punto de vista médico yo recomiendo. No se pierdan esto, empiecen hoy a invitar gente. Les agradezco mucho. Gracias, mi querido doctor. Y pero le mandan saludos y agradecimiento. Y hay alguien que dice qué mal informados estábamos de algo que desafortunadamente no está al alcance de muchos. Y desde Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, España, prácticamente de todos los países en los que estamos actualmente con el donador de cisteína. Y bueno, tenemos 2 preguntas, Doc, están en el chat de nosotros. Una es de Augusto Lozada. Hace 10 años me operaron del colon, pero siento mucho dolor en el abdomen. ¿Tendría alguna relación con mi operación del colon? Sí puede tener. O sea, como siempre, ¿no es cierto? Tengo que ver a Augusto cuándo empezó. Porque si esto empezó 6 meses después de la cirugía, lo más posible es que tenga algunas adherencias. Las adherencias en general, si le dejaron una colostomía, y todavía hoy la tiene, en general tienen que ver con la colostomía. El dolor de abdomen tiene muchas connotaciones psicológicas, pero las personas que tienen una cosa física, donde realmente te operaron y empezaste con el dolor de abdomen, sí tendría que ver algo que no sea cirugía, porque las cirugías de bridas o adherencias abdominales no son ninguna maravilla. Ahora es cierto que si hoy yo tuviese bridas abdominales, yo sí podría ir a una cirugía de bridas, aumentaría la cantidad del donador de cisteína previo a la cirugía y seguiría 4 o 5 meses hasta la curación total, tomando eso, tratando de hacer ejercicio, tratando de mentalmente tener una cosa positiva. Nosotros no logramos darnos cuenta de la importancia de la cosa positiva en la mente. Entonces, sí es importante. ¿Qué es lo que haría Augusto? Bueno, iría a que el médico me diga qué te parece. El médico que no tiene un interés financiero en operarte. El médico que realmente puede llegar a ser el que te diga, mire, vamos a tratar de hacer esto. ¿Qué es lo que haría yo? Siempre probaría un poco el donador de cisteína, probaría ciertas dietas hasta que se me vaya el dolor. Pero si uno tiene dolor en específicamente del lado izquierdo donde te operaron, sí creo que es importante eh, hacer una consulta con alguien bien confiable. Perfecto, doctor. La que sigue es una que viene de la página del canal de Facebook y dice Peñaranda Parra. Dolor abdominal, media hora después de comer ocurre vómito, pero no son los alimentos que expulsa, es solo un líquido ligeramente amarillo. Precede después de un dolor de intestino en la parte alta del estómago. ¿Qué puede ser esto? Estos episodios son frecuentes, doctor. Bueno, ¿será un señor de 90 años o será un niño de 12? La diferencia es enorme, primero de todo. Entonces,
para nosotros es muy importante, el vómito amarillo posiblemente tenga un reflujo biliar. Entonces, si es siempre media hora después de comer, yo iría con un gastroenterólogo. Si tiene menos de 16 años, iría con un gastroenterólogo pediatra y escribiría la historia. Escribiría la historia, que decir, esto empezó cuando tenía 12 años. Esto empezó hace un año. El gastroenterólogo pediatra lo más posible es que vea cuán intenso, cuán mal está. Y diga, bueno, muy bien, ¿cuán mal y cuánto vómito? Bueno, vomito una vez por mes. Bueno, eso es distinto. Puede ir a comer, puede tomar agua. No, cada vez que toma Coca-Cola, deje de tomar Coca-Cola. Le distiende el estómago y posiblemente el reflujo biliar. Recuerde que la bilis, si bien se segrega en la segunda mitad del duodeno o en la segunda parte del duodeno, puede llegar a tener reflujo gástrico. Entonces, lo que debe hacer hacer una historia. Doctor, yo tomo esto y esto sí me produce vómito. Doctor, yo hago esto y esto me produce vómito. Doctor, yo me voy de campamento, nunca tengo vómito. ¡Apa! Yo cuando estoy en la casa de los abuelos nunca vomito. ¡Apa! O sea, realmente la historia es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde yo les digo que es muy difícil, por eso van a encontrar que ustedes, perdón, venían a mi consultorio y yo la sentaba y le decía, señora, ¿por qué no va al baño? Y déjenme hablar un minutito con la nena de 13 años. Porque nosotros en Argentina vimos un embarazo de 12 años y el papá era el abuelo. Existe eso. Y en realidad el que lo pescó no fuimos nosotros, fue el médico de la sala de emergencia. Usted dice, bueno, hacerle un test de embarazo a una nena de 12 años. Bueno, sí, hacerle un test de embarazo a una nena de 12 años es importante, porque ya menstrua. Entonces yo lo que digo es que ustedes es tan extenso que el arte médico muchas veces es esperar, pero parte del arte médico también es si esperó y no se resolvió, quizás está peor. La cosa está en intervenir, no decirle después, ay, tendrían que haber operado antes. Ya les digo, después del Cruz Azul Puma, todo el mundo es un buen director técnico, ¿no? Entonces sí es importante, y la idea de esta charla fue que a ustedes les quede dolor generalizado en el chico, posiblemente no es grave. Dolor que empieza domingo a la noche, esta es la tercera vez. Dolor agudo en el lado derecho del niño, lo más posible es tomarle enseguida la fiebre. A mí me ha pasado, ¿cuándo empezó a estar así? Bueno, ayer le puse la mano en la frente, señora, tómele la fiebre, tómele la temperatura. Cuando usted llama a la nurse, le dice la temperatura es de 39 grados y tiene dolor, lo van a hacer ir a la sala de emergencia. Ahí está un poco el kit de la cuestión para esta persona Peñaranda Parra, ¿no? O sea, no se puede decir vómito amarillo, tal cosa. No, hay que ver qué edad tiene, si tuvo cirugías, cuándo vomita, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sigue, doctor, es una señorita de 17 años de ovario poliquístico y toma el donador de cisteína, necesita ser operada, además sufre gastritis emotiva. ¿Eso existe? Porque me di cuenta que cuando tiene emociones fuertes le pasa eso y le duele la boca del estómago. Muy bien, entonces tiene que ser operada, no. Hablamos esto del ovario poliquístico 2, 3, 4 veces ya en estas series. Hablamos de el ovario poliquístico que no tiene quistes en el ovario, pero que igual se le llama síndrome del ovario poliquístico, que tiene hirsutismo, o sea, aumento del vello, que tiene obesidad, que es difícil de manejar, que tiene menstruaciones cada 4 meses. Ese es un ovario poliquístico.
Pero a mí me dice una señorita que tiene ovario poliquístico. ¿No será que tiene varios quistes? Bueno, es poliquístico, sí, pero al ovario poliquístico es el síndrome de Stein-Leventhal, como expliqué el sábado pasado. ¿Toma el donador de cisteína? Sí. ¿Está tomando lo que corresponde del donador de cisteína? ¿Debe ser operada? Yo posiblemente no. Pero esto lo tiene que decidir el cirujano. Nosotros no estamos viendo el ultrasonido. Yo he visto cánceres de mama a partir prácticamente de los 35 años. Pero sí operé uno de 22, embarazada, y era un cáncer. Claro, uno de vez en cuando lo ve en la historia, claro, pero existen. No voy a mandar a hacer rayos X a todas las chicas de 22 años, porque el que viene detrás de mí le va a ser otro, y el otro, y el otro, y a los 35 años va a tener 20 radiografías y yo le voy a hacer más daño que beneficio. Entonces, acá es importante eso. Nadie les va a decir, nadie les va a decir, ay, por favor, una placa de tórax. Pero hay un estudio muy bueno acerca de las tomografías computadas del abdomen. Más de 5 tomografías computadas del abdomen aumentan francamente los cánceres abdominales. Claro, vino la tomografía computada y vamos a hacer una tomografía, a ver si nos comemos algo. Bueno, vamos a hacer la tomografía, primero hablemos con el paciente, primero hablemos con la mamá, con el papá en caso de los niños, y expliquémosle, esta es la 5ª tomografía que le hacen. Bueno, por ahí es el problema del domingo a la noche o el del sábado a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la que sigue es de María del Pilar, de la página de Facebook. Dice, ¿la distinción abdominal lo puede mejorar el donador de cisteína? No. Distensión abdominal. No. No, la distensión abdominal, debe haber unos 30 medicamentos, de los cuales por lo menos las 3/4 partes son naturales. Ahora, la causa de la distensión abdominal es distinto. No, mire, mi hijo come de todo, pero a veces está distendido. Bueno, fenómeno. Que siga caminando, que se vaya a caminar y se le va a ir la distensión abdominal. Es cierto, las mujeres menopáusicas, si uno mejora a la mujer menopáusica, mejora quiere decir toma el donador de cisteína, come correctamente, está feliz, vuelve a tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, la mujer comienza un periodo bueno de su vida, no un periodo malo, a veces la distensión abdominal se va. Porque muchas de estas cosas de distensión abdominal, uno ni le saca placa ni nada. Le palpa el abdomen y dice, señora, estos gases. No, pero es en el estómago, es gas en el estómago. No, pero a mí no se me va. Cuando como almendras, no como almendras. Lamentablemente, la distensión abdominal benigna es un problema funcional. Tanto es así que, por ejemplo, si ustedes hacen un estudio de estas enfermedades, en personas que corren maratón, que son felices, que viven felices y contentas, prácticamente no tienen distensión abdominal. Entonces, distensión abdominal tiene mucho que ver con... Pero doctor, ¿me va a decir que todo es la cabeza? Sí, sí, le voy a decir que mucho de la cabeza, pero mucho, mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. El lupus no va a ser de la cabeza, si tiene que ver con los anticuerpos. Sí, no tiene que ver con los anticuerpos, tiene que ver con sus linfocitos que modulan la respuesta inmune. ¿Y usted cree que están afectados por el problema de la cabeza? No sé, pero lo que pasa es que después de 1 año, 2 años que le pasó esa catástrofe, la persona empezó a tener anticuerpos contra sus propios tejidos. ¿Tendrá culpa la señora por no haber ido al velorio de la abuelita que la crió? No lo sé. Pero sí le vamos a preguntar en las adolescentes, la culpa es muy importante, pero como es inconsciente, se lo vamos a preguntar más al doctor Gerard. Adelante, Clau.
El siguiente es Antonio José Lozada. Dice, mi vecina se le está inflamando el estómago y le da el dolor después del desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué hace que esto le produzca? El ácido que tiene en el estómago. Usted le pregunta a esta señora y le dice, ¿cómo está, señora? Uf, ay, usted no sabe, desde que se separó mi esposo y está de novio con esa chica de 35 años. O sea, realmente hay que ver desde cuándo tiene esto esta señora. Pero doctor, ¿usted lo pasa todo por la parte psicológica? Bueno, ahí que no me digan, me dicen que no tiene ni úlceras. Ah, no, pero se le va a ir cuando toma omeprazol. Sí, pero le va a parecer otra cosa. Por eso es que hablo tanto del donador de cisteína, porque muchas de las cosas sí se pueden mejorar. Y por eso hablo tanto del ejercicio, por eso hablo tanto de ser positivo, por eso hablo tanto de la risa, por eso hablo tanto de la amistad, de la relación, del no ver las cosas desde el punto de vista malo, de ver lo que te pasa con el vaso medio lleno. ¿Sí? Perfecto, Doc. Pues con esa nos vamos, Muy doctor bien. Scholko. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que haya gente que los inviten al canal de YouTube. ¿Dónde lo vas a poner primero que nunca? Está ahorita en nuestro canal de Facebook, Ciencia y Salud Vive Mejor, y obviamente después hacemos la transmisión directa, retransmitida para nuestro canal de YouTube, doctor, de Muy Health and bien. Science. ¿Ok? Perfecto. Health and Science, entonces. Los espero con el doctor Gerard el próximo sábado a la 1. Gracias, doc. Que descanse. Chao, chao.